Bueno, en esta saga, donde le llamamos, no sé, Belmont comenta, conferencias al aire libre, pónganle el nombre que quieran, el mundo con gripe, no sé, el mundo está gripado, el mundo está complicado. Vamos a empezar con el primer tema, el que ha conmovido al mundo, las muertes en el Medio Oriente. Me acompaña un especialista en el tema, Rafael Romero, que él analiza la historia, pero desde épocas inmemoriales, desde su mirada. Rafael, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte, estimado Ricardo, a toda la audiencia de La Mirada, en un programa que tiene el justo medio. Justo escuché tu editorial hace un momento presentando el menú del programa y el primero de ellos, el tema de Medio Oriente, de Gaza y de Israel. Y ahí te quiero plantear, Ricardo, tú lo mencionaste, hacia el 47 y 48, y aparece Ben Gurión, David Ben Gurión, que dicho sea de paso nació un 16 de octubre de 1886 y hoy tu programa La Mirada es la edición del 16 de octubre. O sea, un día como hoy nació Ben Gurión. Ben Gurión. Vamos a ver, Sí. El hombre que vive en Palestina, crece en Palestina. Sí. Él nace de Polonia, pero llega ahí porque ya van reuniéndose y después de la Segunda Guerra Mundial, tú sabes, Polonia fue devastada, entonces ya con el poder de la familia y la casa Rothschild, que es más que una familia, es una dinastía, ¿no? Entonces ahí llegan ya, y en el primero, ¿a quién le eligen? El primer ministro israelí recién fundado entre el 47 y 48, porque el 14 de mayo ya se inicia el gobierno ahí y ya viene él y se produce el primer golpe hacia los palestinos, ¿no? El primer encontronazo. A ver, vamos a ir aclarando esto. Está bien, Rafael. Me has puesto la pelota en el ángulo más difícil. ¿Cómo la saco de ahí? Los rabinos, que los religiosos judíos, vivían felices en Palestina. Junto a los árabes que estaban ahí mucho tiempo. Árabes y palestinos vivían juntos, musulmanes con judíos, cristianos también, vivían felices ahí y nadie se peleaba. Esto estamos hablando antes de 1947, si quieren nos vamos un poquito más atrás. Pero vamos a agarrar el 47 para tener un punto de referencia, porque si no nos vamos hasta la época napoleónica, que Napoleón ya tenía su frase, ¿no? Hablaba de la civilización de Occidente y los salvajes de Oriente, ¿no? Con otras palabras probablemente, pero el sentido es el mismo. Googleen, busquen esa frase de Napoleón y la van a encontrar. Ahora, porque Napoleón quería meterse llegó a Egipto, ¿se acuerdan? Ahí cae, pero ya daba un paso a Palestina, ya estaba Palestina. Napoleón quería cepillarse todo Palestina. Entonces ahora vamos, después de la Revolución Francesa, pero no vamos a ir hasta allá porque si no, nos perdemos. Sí. Los rabinos, vamos a ubicarnos en el 47, ¿qué te parece? Como dice Ricardo, en términos futbolísticos, la pelota para el centro y tú ya estás ahí viendo el arco. Yo estoy mirando el arco porque si no, no llegamos a buen puerto y vamos a hacerlo por capítulos. Sí. Este podría ser el primer capítulo, que es la propuesta de la ONU para 2 estados en 1947. Sí, el 47 se reúnen las Naciones Unidas, se concretan las resoluciones que dan hacia el mayo del 48, aparece Ben Gurión y se produce la primera Nakba. ¿Qué significa Nakba en árabe? Devastación, es decir, comienzan ya a decir los territorios de este lado y de este otro van a ser para los israelíes. Y la frase que has mencionado, que se da la frase que destalla ahí el primer polvorín. La frase que implosiona es cuando los judíos festejan. Escuchen esto, festejan diciendo, esta es mi tierra. Eso molestó a los palestinos y al día siguiente del festejo, que si no me equivoco fue el 29 de noviembre de 1948, festejaban el nacimiento de una Palestina dividida con 2 estados. Los palestinos dijeron, ¿cómo que 2 estados? ¿Quién nos contó este cuento? 2 estados acá, esto es nuestro. Se festeja la noche del 29 y al día siguiente una masacre brutal entre palestinos y israelíes
judíos, como quiera llamarle, no se llamaban muchos sionistas en esa época, y explota la primera guerra entre quienes hasta una semana antes vivían en armonía, felices y contentos. O sea, una frase es el detonante de todas las guerras. La frase fue: mañana tenemos nuestra tierra propia. Esta fue la influencia de Teodoro Herzl, quien fue el que inicia la lucha sionista para la toma de Palestina. Una frase. O sea, una frase hoy día en el lenguaje que usamos determina una bronca entre nosotros, entre ustedes y yo, entre Ricardo Belmo, que expone, y el público que me escucha. Puede ser mal interpretado, cada uno interpreta mis palabras a su manera, pero hoy día en nuestro programa vamos a tener también como invitado a un hombre genial, un hombre a quien conozco, brillante, Alfredo Jalí Ferrame, quien va a estar en una parte que dijo en su programa último, que a mí me impresionó mucho y que con Rafael Romero vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, Rafael, te dejo la conducción del programa a ti, tú me haces sí. Me vas presentando el material y vamos a analizar. Sí, justo noviembre, fueron meses de mucha tensión, desde que se va a la reunión de las Naciones Unidas, pasa casi un año, se da mayo, ya ellos tienen su día de patriótico y comienza a tomarse el terreno y se produce esta Nakba, que es el primer choque. Ellos lo llaman los palestinos como la gran huida, el gran escape, la separación, y van tomando terreno. Dicho sea de paso, Ricardo, esto se da, y la mirada es muy importante anotarlo, en un periodo de bipolaridad. Ya había terminado la Segunda Guerra Mundial el 45, Estados Unidos tiró 2 bombas atómicas, más que para salvar a sus soldados, porque la industria bélica le decía: tira para sacarnos a Japón, porque Japón tiene industria. Alemania, Inglaterra y Francia están golpeadas. Es el momento tuyo. Con estas bombas atómicas frenas a todo el mundo y tus industrias no van a tener competidores en el mundo. Fue una razón económica la de esas bombas. En ese contexto había Rusia, que había entrado primero a Berlín, y Estados Unidos. Habían pasado 2 años, pero ya Rusia era los soviets, es decir, la revolución soviética de Lenin, y era comunista, socialista. Pasó al comunismo. Entonces Estados Unidos veía el poder. Entonces, como había sufrido tanto el pueblo judío, Ricardo, Inglaterra y Estados Unidos dicen: bueno, ya tienes tu estado, y ve ahí. Sión en la Biblia es una colina, de ahí viene el nombre sionismo. Todos querían Sión, como dice la palabra en la Biblia. Entonces ellos decían: esta es la tierra prometida y vamos a tener nuestro Sión, y se desarrollan. Pero qué paradójico, David Ben Gurión no era sionista, era del partido laborista, que era el partido más democrático de Israel, recién fundado. Entonces era un laborista el que inicia la Primera Guerra, porque era también un momento en el que ellos querían tener ese territorio. Pero ahí viene la pregunta, Ricardo, ¿qué te parece esto? Es decir, ya había el poder de Estados Unidos y era el poder de Rusia. ¿Tenemos la imagen de Ben Gurión ahí? ¿Sabes? La imagen de Ben Gurión. Ahí tenemos imágenes, sí. Quisiera verlo, ¿no? Porque no lo conozco al señor. Sí. Hemos mencionado a Rothschild y Ben Gurión. Me gustaría conocer a Ben Gurión. Y ahorita, sí, vamos a... David, él es Rothschild. No, él es Rothschild. Este Rothschild, este es el que llega después. Así es. Este es interesante, la llegada de Rothschild. Exacto. ¿Ya? Él es una dinastía, pertenece a Ricardo, de banqueros y de financistas que viene del siglo XVII. Y su sede es en Alemania. Por eso que en Alemania, así como en Argentina, ha habido una fuerza. Ahí está David Ben Gurión. Este es David Ben Gurión. Ya en combate, justo en las Era acciones. Un combativo, bravo, Sí, bravo, ¿no? Y entonces vamos a ver a los personajes importantes, porque acá la gente dice: ¿cómo es que ahora los árabes no se pueden poner de acuerdo? Por el error de diálogo. Faltó una política de respeto al otro. Ya desde que vinieron los ingleses a hacer una encuesta, porque ahí nace la primera encuesta. Ahí nace. Lo que es ahora CPI, lo que son las encuestas en Argentina, las encuestas que miden la sintonía, llegaron los ingleses a hacer una encuesta y clasificaron a la gente. Dijeron: acá están los ingleses, a ver cuántos ingleses hay, tantos. ¿Cuántos quieren que se queden los ingleses? Tantos. ¿Cuántos quieren que los israelitas tengan la mitad del territorio? Tantos. Y al final ganaron, obviamente, los ingleses. Entonces Hitler se le para las orejas y dice: no, ya llegó Churchill, llegó Rothschild,
estos se van a quedar con Palestina y nosotros vamos a defender entonces ahora al pueblo palestino. Y con ese pretexto se fortalece el sionismo, porque aparece en escena el más cruel de los hombres de la historia, que era Adolfo Hitler. Y eso favorece el sionismo, le da mucha fuerza, y llegan los colonos a invadir las tierras palestinas. Los colonos son los primeros que llegan. Y ahí empieza el conflicto. Sigue, Ricardo, Rafael. tú dijiste ya en varios programas de La Mirada que las guerras son económicas, efectivamente. En ese momento, el 48, Estados Unidos e Inglaterra había sido dueño de los terrenos de Palestina, Palestina había sido su colonia. Pero, ¿qué pasó? Rusia, mandato británico. Había habido ahí ya un enfoque en la Primera Guerra Mundial porque Lenin recibió plata de banqueros alemanes para hacer la revolución. O sea, ¿cómo Occidente, que en realidad es Europa vieja, ¿no? Nosotros somos América Latina, si bien nos meten en Occidente, pero hay que decirle al mundo que, y La Mirada está aportando en eso, América Latina es un todo muy diferente a esta Europa vieja que estamos comentando. Entonces, ya había habido en la Primera Guerra Mundial un encontronazo, porque los soviéticos sabían que quien había financiado la revolución rusa de ellos eran banqueros. Entonces ellos mismos se dieron cuenta, pero ahora los banqueros estaban mucho del lado de Inglaterra y del lado de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos también se dio cuenta, después de la Segunda Guerra Mundial, los rusos han llegado a Alemania. Por tanto, también es un peligro la revolución rusa. Entonces vamos a apoyar a Israel del todo. Al ver Rusia que Inglaterra y Estados Unidos estaban plegados a Israel, Rusia comenzó a apoyar a determinados estados árabes. Y ellos, los grandes poderes, son los que han evitado que haya solución en la Franja de Gaza. Pero tú has hecho una pregunta clave desde La Mirada, Ricardo, es ¿por qué los árabes no se ponen de acuerdo? Hay una de las respuestas es porque tienen dos grupos, los chiitas y los sunitas. Y los chiitas y sunitas no se han puesto de acuerdo mucho tiempo. ¿Qué estaba haciendo? Son religiosos también, uno más ortodoxo. Israel, ¿qué estaba haciendo? Estaba ganando terreno con Arabia Saudita, que es más sunita, para controlar más a Qatar, que le da mucha ayuda a Hamas y a otros. Y en ese momento ha venido esta cuestión que ha roto más. Irán es más bien chiita. Entonces, ahí viene la dificultad y el enfrentamiento. Por eso que los árabes... Entonces Estados Unidos dice, acá hay un tema de democracia. Dice pero vamos por partes, ¿no? Vamos por partes porque has hecho un vuelo estratosférico que estoy un poco perdido. Mira, estamos en que hoy día parece que el punto de desencuentro ya es imposible. Ya han salido, porque ahora vamos a dejar el 48 descansando. Ya saben ustedes que en el 48 ellos deciden crear dos estados. Ahí parte el problema. Con la frase que venía de Herzl, Teodoro Herzl, que ya la había dicho en 1896, Herzl escribe en uno de sus libros más vendidos, un estado debido al antisemitismo. Esto lo dice Teodoro Herzl. Ya la idea comienza a prender. Pero vamos a dejar el 48 con esta división que, a pesar de que la ONU dijo partamos Palestina en dos, los palestinos dijeron, muchachos, no queremos esto. Imagínense ustedes ahora, por favor, que dijeran que aquí en el Perú, como han llegado los venezolanos, han llegado 2 millones de venezolanos, alguien desde Venezuela propusiera que el Perú se parta en dos. O sea, un país para los venezolanos dentro de nuestro territorio y un país para los peruanos. Entonces le damos el norte, parte del norte a los venezolanos, parte del sur a los venezolanos. Ningún peruano aceptaría. Esa fue la posición de Palestina. Palestina dijo, acá vivíamos en armonía, judíos, teníamos Jerusalén como punto de partida, que nos unía a los dos en el Muro de los Lamentos. Se respetó Jerusalén como el punto de encuentro de todas las religiones, cristianos, turistas, todo el mundo iba a Jerusalén. Tel Aviv comenzaba a progresar con la presencia de los capitalistas occidentales que llegaban para decir que ya Tel Aviv se convertía en una ciudad moderna, mientras que Palestina era un desierto desaprovechado por estos ignorantes palestinos que no sabían nada. Te comenzaron a vender de que Occidente te traía los cafés, las noches de baile con orquestas en Tel Aviv,
y la pobreza seguía en todos los lugares de Palestina, ¿no? Que incluía Cisjordania, la Franja de Gaza y todo ese lugar que ahora te lo vamos a explicar, ¿no? De manera simple, ¿eh? Muy simple. Entonces, Rafael, tú has volado y me has instalado en la época actual. Si tú revisas los diarios, porque tenemos que partir de un principio, que la mayoría de los diarios de la prensa mundial está manejada por el poder económico israelí. Llámale el poder judío, llámale el poder sionista, ponle el nombre que quieras. Acá no estamos haciendo juicio de valor, es así, ¿no? Tú nunca vas a leer un periódico árabe, ni tampoco vas a leer un periódico sirio, ni un periódico, pues, de Egipto, ¿no? Nosotros leemos, estamos influenciados por los periódicos New York Times, Washington Post, ¿no? El Economist, The Guardian de Inglaterra, ¿no? Entonces, no hay una simetría informativa. La información que nosotros recibimos es 90% Occidente y 10% Oriente. Ese es aproximadamente. Entonces, el 90% cree la historia contada por Occidente, pero nunca te dejaron que Oriente te cuente su historia. Nosotros vamos a tratar de emparejar más o menos la historia desde nuestro lugar, con las disculpas del caso a quienes piensan distinto, porque no se trata de que miremos la guerra como un problema de ellos, sino esto ya comenzó a afectarnos a nosotros. Esto es mundial. Esto es mundial. Acá ha empezado la tercera película. Puedo decir película por no decir guerra, porque puedo ser eliminado de las redes. La tercera película, la tercera narrativa, ¿no? Donde se ve ya un mundo complicado. Ucrania pierde fuerza. Rafael, Ucrania pierde fuerza. Sí. Rusia ya tomó el control de Ucrania. Ucrania ya no está en el foco de los Ya medios, no está en el foco porque los norteamericanos ya le quitaron la plata y ha dicho, mira, esta plata mejor no la metamos en Ucrania, ¿no? Mejor nos la llevamos a Israel. Y justo hicieron a ver, eso. juega desde ahí. Claro. Y fue con Ucrania, con Afganistán. ¿Recuerdas? Hay una imagen donde corría la gente en el aeropuerto para agarrar un avión en Afganistán cuando Biden dijo nos retiramos de un momento a otro. Ya, para tapar eso llegó lo de Ucrania. Ahora, como en Ucrania está fracasando Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ya no saben qué hacer y les está generando unos costes enormes. Ahora apareció lo de Hamas. Qué curioso que el Mossad, el Shin Bet y el Ahmad, que son los servicios de inteligencia israelí, no se dieron cuenta de todo este operativo que ingresaban. Y otra cosa, los extremistas están ganando terreno. El lenguaje violento, que tú lo has advertido en la mirada, Ricardo, los extremistas son, por ejemplo, los sionistas y los de Hamas. El partido Likud de derecha en Israel, Likud significa la consolidación. Y el partido Hamas, para los palestinos, para este grupo miliciano, significa fervor. O sea, mira, consolidación Likud, fervor Hamas. Son los extremistas los que ahora están llevando al mundo a una situación de grave peligro que nos afecta a todos, como has dicho. Entonces ahora vamos a buscar a ver si tenemos al maestro Alfredo Jalife Rames, uno de los hombres que más conoce el Medio Oriente, un tipo brillante realmente. Yo tuve la suerte de entrevistarlo hace unos años. Y me quedé asombrado, me sentía disminuido ante semejante cerebro para el análisis de la problemática en el Medio Oriente, en general del mundo. Él es un catedrático universitario de la UNAM que tiene un techo extraordinario. Yo lo que trato es de interpretar desde mi edad y desde que he sido alcalde de Lima y he sido político, y he estado metido mucho tiempo en la política, de ver cómo las influencias extrañas invaden nuestros organismos, nuestros cuerpos, sin darnos cuenta. Entonces nosotros ya tenemos Medio Oriente metido adentro, tenemos el lenguaje, tenemos la piel muy sensible de todo lo que ocurrió en el mundo y está ocurriendo.
Entonces vamos a ver si ya tenemos a Alfredo Jalife, porque acá hay algo muy interesante, Rafael. La vicepresidenta del partido de Netanyahu, escuchen bien, la vicepresidenta, fíjense lo que dice, y yo quiero que Rafael la analice. A ver, joven, si tenemos listo. Ahí la tenemos. Si no sabes mucho el inglés, a ver, achíquenme un poquito la pantalla para poder leerla aquí en el televisor. En pocas palabras, Rafael, tú ya te habías adelantado, ¿no? La señora Gottlieb ya tuitea, Tali Gottlieb tuitea a Likud members of the Nest Israel Parliament call for the Jewish state to unleash nuclear warfare, even though Israel has never openly admitted to having such weapons. Ya anunció las bombas nucleares. Israel tiene más de 90 bombas nucleares que podría emplear rápidamente su industria militar, porque se ve el tema de Irán también. Ella es, digamos, una que ha salido al frente porque ahora hay un gabinete de defensa de crisis. Galán es un ministro ahorita que está asumiendo todo el tema de control militar, y ella ya está anunciando de este misil Jericó, la alerta estratégica. Es de viceprimera ministra después de Netanyahu, y ya salieron los halcones en todo el mundo. Estados Unidos se hizo conocido por los halcones, los hay en Inglaterra, y en Israel también tienen sus halcones. Ellos están dispuestos a ir más allá porque se dan cuenta de que, has mencionado a Jalife, que él es de origen libanés, y al Líbano, que está al norte de Israel, está el grupo Hezbollah. Algunos le dicen Hezbollah, y ellos tienen mucha influencia chiita que te mencionaba de Irán, y están muy armados y que van a salir a defender, dice, a sus hermanos de Hamas. Entonces esto implica que ella ya entró a la guerra psicológica de preparar el camino, que si Irán te metes, vamos con las bombas nucleares. Bueno, vamos a ver qué dijo Alfredo Jalife. Escuchemos este maestro. Sería la cuarta potencia nuclear del planeta. En primer lugar Rusia, en segundo lugar Estados Unidos y en tercer lugar China. Y vendría en cuarto lugar Israel, antes de Gran Bretaña y de Francia. Pero ahí viene lo mejor. Se comenta, vean, como aquí todos son susurros. Por ejemplo, sale un israelí llamado Vanunu, es que recuérdenlo bien, V-A-N-U-N-A, Vanunu, Vanunu, que ya se convirtió al cristianismo, por cierto. Pues él fue el que dio el pitazo de que Israel tenía bombas nucleares en la planta nuclear de Dimona, que está en el desierto de Negev. Y adivinen a cuántos kilómetros está Dimona de Gaza. A 76 kilómetros. Si no es un juego. Esta legislador israelí, yo creo que subestima mucho el poder de represalias o de ataque de Hamas. Entonces, y otros manejan, pero más allá de que sean 90 o 400, otros manejan 200. ¿Cuál es el problema? Que Israel no se ha pronunciado a favor del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, lo cual quieren obligar a Irán. Luego, como goza de canonjías celestiales, pues la Agencia Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, pues no vigila nada de lo que pasa en Dimona. Es una planta nuclear clandestina. ¿Cómo puede ser eso en el siglo XXI? De un país que dicen que es muy civilizado, ¿no? Entonces, y sí le exigen a Irán la vigilancia muy estricta y rigurosa de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Vean, aquí cuando vino en una ocasión Mohamed El Baradei, que yo fui invitado por Derbez, que fue canciller mexicano, que tomó el lugar de Castañeda Gutmann, ¿no? Y Derbez era de primera, ¿eh? Yo puedo decir, tengo un buen trato con él, es de los panistas del grupo de Fox,
respetables, pues hay gente respetable en todos los partidos, como la hay despreciables en todos los partidos. Yo en eso no soy, no generalizo, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Entonces, me acuerdo, me invitó a una comida con Mohamed El Baradei y con, ¿cómo se llama esta gran física mexicana? Cheto, ¿no? María Luisa o María algo así, Cheto. Gran física que está en Viena, mexicana, y yo la conozco bien. Bueno, la conocía mejor hace mucho, ¿no? Pero tenemos la agenda común de la prevención de la guerra nuclear. Entonces, creo que es Ana María Cheto. Que alguien lo busque y me diga, ¿eh? Es muy conocida porque es de las pocas físicas serias que tenemos en México. Hay otras que se les ha dado por el charlatanismo y ser mediáticas. Esta nunca sucumbió, la doctora Cheto nunca sucumbió a la cuestión mediática, lo cual la enaltece mucho más. Entonces ahí comimos y ahí me pasó un secreto de Estado Mohamed El Baradei, egipcio, que luego esa organización obtuvo el Nobel de la Paz, y luego se lo prometí, me dice, Norcorea, ya lo puedo decir, años después, sí tiene bombas nucleares, en ese momento tenía 6 bombas nucleares, yo le prometí no publicarlo y cumplí. Ahí está mi amiga, la doctora Cheto, de testigo, y ya luego salió que hoy Norcorea tampoco se sabe realmente cuántas tiene, yo he leído de todo, desde 20 hasta 60, no lo sé, pero obviamente ha de estar en ese rango. Y Israel, aquí lo más importante de las bombas nucleares de Israel no es que el número, sino la calidad, porque también he leído que el tipo de bombas nucleares que tiene Israel son del género de fusión, no fisión. No he leído tipos de armas nucleares. La de fusión, tipo termonuclear, es pero como... hemos escuchado a Jalife, que bueno, también ella mete a México acá, en las contradicciones políticas, que eso no le interesa ahora, pero ya habla de bombas nucleares. Esto puede terminar mal, a eso voy, que esto puede terminar mal. Ya Norcorea tiene bombas nucleares, Irán también las tiene, Israel las tiene, Estados Unidos, Rusia, o sea, eso olvídense, eso nadie quiere esto. Por eso que este no es un tema menor el que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Y vamos a ver la última parte de Jalife, no sé si hay una parte que corre al siguiente post, que dice que viene la guerra final, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, vendría a ser como un Armagedón, una guerra mundial. Ha dicho Jalife un dato más mientras ven esas imágenes, estimado Ricardo, que él ha dicho, Israel nadie lo controla. Ellos pueden tener 90 o 200 bombas y nadie les pone parámetros. En cambio a Irán le paran controlando y no le dejan y están que le ponen límites. Entonces eso también ya es algo que puede desencadenar más grande. Putin habló hace unos días, en Habla del Pueblo, justo a pocas horas de él hablar, pusimos unas declaraciones que hizo Putin y en el sentido dijo, Israel tiene el derecho a defenderse, pero tampoco no es ir contra todos los civiles. En este caso no dijo Putin, pero podría tratarse de una limpieza étnica, como Kosovo, Yugoslavia, Croacia, y ahí sí entró la ONU, Ricardo, pero acá no entra la ONU. Y una pregunta, vamos a hablarle al público de lo que es la Franja de Gaza, ¿ya? Porque la gente dice la Franja de Gaza. ¿Qué cosa es la Franja de Gaza? Sí. La Franja de Gaza es 350 kilómetros, son casi 40 de largo y casi 9-10 de ancho. Son más o menos, no llega a los 400 kilómetros cuadrados. Viven más de 2.280.000 personas. En este momento ya se habla de una migración de personas hacia el sur de más de 500.000 y se espera otro 500.000 para mañana. Quiere decir que la mitad se está despoblando yendo hacia la frontera con Egipto. Pero ojo, sí, que Gaza es el territorio más chico con mayor densidad poblacional. Sí. Y hay algo más, desde hace 14 años está en constantes bombardeos y guerra. Vargas Llosa siempre tuvo una inclinación por Israel, pero cuando su hija Morgana, que es fotógrafa, quiso ir a Gaza, fue, y Vargas Llosa fue y dijo, ¿cómo pueden vivir acá? Cambió su posición y dijo, no puede ser posible, esto es antihumanitario lo que se está viviendo en Gaza. Esto hace varios años, de esos años a la fecha han habido 3 o 4 enfrentamientos fuertes. Es una población que ahora estamos viendo totalmente devastada. Pero ahora tengo una pregunta, con esta decisión de Netanyahu,
de quitarles el agua, cerrarles las fronteras, quitarles la electricidad, quitarles el internet, quitarles el abastecimiento de comida. Estás poniendo al gato contra la pared y lo vas a matar, y el gato va a saltar, y tiene a 76 kilómetros la planta nuclear de Limona. Y aunque pareciera que los palestinos son mancos y que tienen armas de menor... Sí, que solo fusiles, esto, hoy han demostrado que tienen drones. Hay un financiamiento externo muy fuerte de organizaciones que les están apoyando, pero... Vemos eso sí. Después. Yo lo que quiero parar aquí es que no son mancos los palestinos, han demostrado que al Mossad, que es el sistema de inteligencia más perfecto del mundo, le han dado vuelta. El jefe de seguridad de Israel, o sea, el que viene a ser el ministro del Interior del gobierno de Netanyahu, está con las barbas en remojo porque se lo quieren tumbar. Ya tienen que hacer un pacto político entre los enemigos que antes eran los dos partidos, laborista y el otro... Likud. El Likud. El Likud se están abrazando hoy día porque se han dado cuenta en lo que se han metido con las declaraciones de Netanyahu, que dijo no va a quedar uno vivo allá en la franja de Gaza y vamos a ir por Hamás y vamos a liquidar a Hamás y vamos a liquidar a quien encontremos. Esto es una guerra, dijo Netanyahu. Ahora parece que ya la situación tiene que bajar el lenguaje y en Netanyahu, que baja su popularidad enormemente, ¿no?, pone a Israel en el punto de la noticia mundial porque ya interviene con 2 portaaviones Estados Unidos. Ya llegó el Gerald Ford y ya llegó el otro portaavión, que con esos 2 portaaviones destruyen lo que encuentran en el camino. Eso es para darle una amenaza a los países árabes, aunque Israel ha logrado muchos acuerdos. Sí, porque no va a mandar 2 sí. portaaviones para la franja de Gaza. Y dijo Netanyahu algo también. Quieren algo más. Sí, fuerte, dijo, eso lo dijo los primeros días nomás del conflicto que se inició el 7 de octubre. Netanyahu dijo, va a cambiar el mapa de Medio Oriente, como diciéndole a los demás países, estoy dispuesto a todo y voy a expandirme más, y diciéndole a Hamas que los puedo desaparecer del mapa. Va a cambiar el mapa de Medio Oriente, dijo Netanyahu, que es primer ministro, y la parlamentaria esta Gottlieb, que es del mismo partido de ellos, Likud. Porque hay una figura acá, ¿no? A ver si yo voy siguiendo la lógica tuya, Rafael. Si llegan 2 portaaviones, no van a ir por la franja de Gaza, pues, Claro. que es un balneario prácticamente. Es un puerto de pescadores, en realidad en la Biblia está que era un puerto. ¿No es cierto? Es un puerto de pescadores. ¿Ya? Están ajustándolos, ¿no?, para reventarlos por ahí. Han llegado los norteamericanos, a ver si digo bien las cosas y ustedes pueden refutarme. Han llegado los norteamericanos a decir, este es nuestro estado número 51, pues. Israel es nuestro estado número 51. Lo vamos a proteger, lo vamos a cuidar y aquí ya hemos entrado nosotros. ¿No ese es el mensaje? ¿No ese es el mensaje final donde los ingleses, que tuvieron como años como mandato británico después de la Segunda Guerra Mundial el control sobre Palestina y dejaron instalada la guerra, porque ellos la dejan instalada, se van y lo dejan para que se maten? Ahora llegan los norteamericanos después de unos años, ¿no es cierto?, a decir nosotros venimos a salvar a estos pueblos y vienen a salvar a Israel, ¿no? Entonces, ¿llegan solamente a salvar a Israel o la presencia de estos 2 portaaviones es un aviso a Libia, a Siria, a Egipto y a Irán? Sí. Y a Rusia también, ¿eh? Como diciendo, por si acaso yo tengo marcado mi territorio. Entonces Putin también ve el despliegue de fuerzas que tiene Estados Unidos. Entonces hay muchos poderes acá en juego que cualquier cosa puede encender más la mecha. Hay mucho de tecnología en juego, mucho de economía, tema de petróleo, hay mucho de religión, no definitoria, pero también influye, y hay mucho geopolítica. Bien, entonces hemos terminado por ahora este capítulo de Israel, que puede continuar también, porque estamos haciendo un análisis global del cuerpo
que es el mundo el día de hoy, un cuerpo globalizado. La palabra me gusta en términos de la ventaja que tiene la globalización, de que uno se entera y puede entender que lo que está pasando allá por efecto rebote viene acá porque somos un organismo vivo, el mundo es un organismo, está todo amarrado, ¿no? No solamente el problema es aquí, el lenguaje, está comprobado que el lenguaje es el detonante de todas las guerras, y aquí el lenguaje es cada día más violento. Miren el lenguaje de Argentina. Entonces terminamos este capítulo diciéndoles a ustedes que la guerra de Medio Oriente puede rebotar con un sionismo solapado en manos de Milei en Argentina. Esta es una opinión. Milei para mí representa el sionismo en la Argentina. Tiene el mismo discurso de Donald Trump, que hace unos años se le ocurrió nombrar a Jerusalén como el lugar base para la embajada de Israel en Jerusalén. Eso fue ya como diciendo, acá estamos nosotros, no se metan, que la tierra prometida es nuestra. Fue un mensaje muy fuerte el que dijo Trump ahí. Yo estoy haciendo un análisis de lo que escucho, de lo que leo, de mis propias conclusiones, de que aquí hay muchos actores y también se juega la política sudamericana, latinoamericana, desde México, desde la tierra vamos a decir, del río Bravo hasta la Tierra del Fuego, porque va a haber fuego en Argentina y va a haber mucho conflicto. Dios mediante que no ocurra esto con el triunfo de Milei en la República Argentina. ¿Por qué? Porque Milei abiertamente ha atacado al Papa Francisco, se ha enfrentado a los cristianos del mundo. Milei se ha enfrentado contra los musulmanes. Y Milei obviamente protege a los judíos. Nunca ha tocado a un rabino, jamás ha tocado a un sionista. Y esto ha preocupado también a un sector de la Argentina que ve que Milei era la pieza soñada por aquellos que en 1947 estaban debatiendo en las Naciones Unidas si el lugar donde se instalaría la nueva república judía iba a ser en Ghana, África, en Sudamérica, Argentina, o en Medio Oriente, Palestina. Al final se quedaron con el Medio Oriente. Y una reflexión final y última de este capítulo. Lo ha dicho el embajador de Palestina en España, el embajador actual. Los nombres googleenlos porque son nombres que yo no manejo, ¿no? Son nombres difíciles. Ha dicho, qué curioso, miren la reflexión que termina este capítulo, con las palabras del embajador. Qué curioso que en los países donde se congrega el 5% de la población mundial, se venden el 70% de las armas nucleares. O sea, el 70% del armamentismo del mundo se vende donde está el 5% de la población mundial. Es una reflexión que te la dejo para que pienses por qué. Terminamos con este capítulo. ¿Te parece, Rafael, o algo más? Solo una acotación de Milei. Efectivamente, el análisis es certero. Milei quiere imitar en todo a Trump. Trump llevó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Y durante la campaña que ha dicho Milei, la embajada que está en Tel Aviv de Argentina también la va a llevar a Jerusalén. Perú tiene su embajada en Tel Aviv porque lo de Jerusalén estuvo en discusión mucho tiempo por resoluciones de la ONU, pero está yendo al extremismo, como has dicho, es representante del sionismo en Argentina. Llevar esa embajada es provocar, puede haber una serie de cosas. Petro se enfrentaba a la embajada de Israel para que no mate a los civiles, ¿no? Es generado una serie de problemas, pero Milei sí está con todo imitando a Trump, que llevó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Pero Milei es Trump, Bolsonaro, pero sin experiencia, con un carácter bastante duro, difícil, y yo pienso que si gana Milei va a tener dos grandes problemas. El primero,
reconocer que para ganar tuvo que mentir. Habla de la casta política argentina, pero él ya va a negociar con la casta, a la cual criticó. Él es parte de la casta. Y el segundo problema va a tener Milei, si gana, es que va a tener que pactar con sus enemigos políticos, a quienes ha insultado, agredido, ha vejado durante años. Entonces quedaría como un farsante ante sus electores y un traidor ante sus electores. Ese es el riesgo Milei. Pero ¿cuál es la ventaja de Milei? Que Milei ya tendría, como siempre ha ocurrido en Argentina, porque los argentinos en eso son conocidos, que siempre están con el ganador. Después, si gana Milei, todos van a estar con Milei, obviamente para salvar la Argentina de lo que puede ser un conflicto, porque están viendo lo que ocurre en Palestina con Israel, y ellos no quieren que ocurra esto entre los argentinos, peronistas, defensores, nacionalistas, que vendrían a ser, vamos a decir, así metafóricamente, los palestinos, los palestinos, y los israelitas vendrían a ser los que representan a Milei. Grave la situación en la Argentina, y con esto terminamos este capítulo, que el día domingo 22 de octubre verán ustedes si nuestra mirada se anticipa a los hechos que pueden ocurrir en el tiempo. Muchas gracias y volvemos con el siguiente bloque aquí en esta saga que va a durar toda la semana sobre el análisis de las implicancias de lo que ocurre en Medio Oriente, en el cuerpo vivo que genera reacciones en el mundo entero.